Y en esta noche vamos a estudiar acerca del rey. Estuvimos estudiando anteriormente o jugando El Rey Pide. Y en esta ocasión vamos a ver 3 reyes. Y son los primeros reyes de Israel. Pero antes, ¿qué representa, por ejemplo, una corona? ¿O qué representa un sillón o el bastón? ¿Qué representa? Y uno puede decir, representa la realeza, representa la autoridad, quien determina, quien decide, ¿sí? Quien gobierna, y es una persona que tiene influencia sobre no solo unas personas, sino sobre una nación, ¿verdad? Un país, el monarca. Y vamos a ver, pero solamente a modo de comparación, y no va a ser un estudio extenso, va a ser algo breve, pero sí importante. Y de cada uno vamos a aprender tanto aspectos positivos como también aspectos negativos. Así es que, chicos, presten mucha atención porque en esta noche vamos a ver un poco a cada uno de estos reyes. Recordemos que Dios eligió para su pueblo, para su nación, a Israel. Israel no tenía antes rey, pero Israel veía que otras naciones tenían reyes y ellos también dijeron, nosotros también queremos. Realmente Dios no era su diseño, su plan para el pueblo, pero dejó que el pueblo tuviera, pero también les advirtió de las consecuencias, ¿sí? De las consecuencias. Así que presten atención, chicos, por favor. Vamos a ver las consecuencias, vamos a ver cómo fue que inició su reinado y al final, ¿qué podemos nosotros aprender de cada uno de estos reyes? Bueno, adelante con el primero. El primer rey fue Saúl. Tenemos ahí como un bosquejo, en el punto A, su ungimiento, el B, la humildad inicial del rey Saúl, su primera batalla, vemos su desobediencia y lo que trajo esto, ¿verdad? Como consecuencia. Después su enojo por celos. Y vamos a ver acá principalmente cuál fue su metida de pata. ¿Verdad? Hay que reconocer que él tuvo virtudes, podemos decir, iniciales. ¿Qué significa eso? Que cuando él empezó, él tenía una humildad. Incluso él decía, pero yo soy de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín. Incluso cuando ya era el día que se le eligió, él estaba escondido. Después va en su primera batalla. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su espíritu, el espíritu de Jehová, estuvo sobre él y con poder. Él fue y venció. Ahora, vamos a puntualizar acá cuál fue su desobediencia. Ahí tenemos 2 pasajes bíblicos. En la primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 14, nos habla de que él precipitadamente, es decir, apresuradamente, tomó una decisión y cometió algo que él no tenía que haber hecho. ¿Qué fue lo que él hizo? Ofreció sacrificio. Eso era propio de los sacerdotes. Samuel le dijo que él vendría en 7 días, pero como los pueblos enemigos estaban ahí rodeándole y el pueblo desanimándose y le decían, Saúl, no viene Samuel, ¿qué vamos a hacer? Entonces él empieza a ofrecer sacrificio, cosa que no le correspondía, y viene Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Y ahí ya le anuncia que su reinado no sería duradero. Después, en la otra ocasión, 1 Samuel, capítulo 15, él recibió una orden de que tenía que hacer, vamos a decir, ir a Amalek y aniquilar todo, destruir todo. Pero él no lo hizo así. Y a consecuencia de esto,
vino el reclamo también de parte de Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Nuevamente le dice que él, a consecuencia de esto, Dios ya se había elegido otro rey y sabemos quién es ese rey. Después, obviamente, cuando se presenta David en la escena, el pastor de ovejas, el que venció a Goliat y quien fue a la guerra, y cuando él volvió, la gente le aclamaba, la gente, en esta ocasión las mujeres cantaban y danzaban. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 18, versículos 7 al 9. El primero que lee, por favor, el último. 1 Samuel 18, 7 al 9, por favor. Si me ayudan, por favor, con la lectura. El que primero que encuentra, por favor. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus, a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Asimismo, ahí dice que desde aquel día no miró con buenos ojos a David. No hace falta que ahora le den el reino, pero en realidad Saúl ya recibió esta indicación de parte de Samuel, que su reino no iba a ser duradero. Incluso le dijo que ya le había entregado a otro mejor que él. Y sabemos quién es. A continuación va a venir David. Saúl reinó 40 años y fue el primer rey de Israel. Si bien tuvo sus virtudes, ¿verdad?, en el aspecto físico, su buena apariencia, la gente miraba eso, pero cuando Dios eligió a David, le dijo a Samuel que no mires, vamos a decir, su estatura, porque lo que Dios mira es el corazón. ¿Cómo está el corazón? Y acá, lastimosamente, este hombre desobedeció y fue desechado. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora vamos a ver a continuación el reinado de David. Su ungimiento encontramos en 1 Samuel 16, 12, el que era pastor de ovejas. Los primeros años, allí encontramos 2 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Había una promesa para él. Él tenía el sueño, el deseo de construir el templo para el Señor. Él hizo todo el diseño, pero Dios le dijo, vos no vas a hacer eso porque era un hombre de guerra y ha derramado mucha sangre. Entonces le dijo, vos no, sino tu hijo va a construir el templo. Pero sí recibió una promesa que encontramos en 2 Samuel capítulo 7. Le dijo que él sí tendría un sucesor y que reinaría y moraría. ¿Sí? Y esto es una promesa que algunos dicen que se cumple en Salomón, pero también es una promesa que tiene su implicancia en el futuro y se refiere a que del linaje de David vendría Jesucristo, quien va a establecer su reinado eterno. Así que lo que acá vamos a puntualizar, al igual que Saúl, ¿cuál fue su error? Porque lo que queremos es aprender de los errores. Y acá el pecado de David, no vamos a leer porque el capítulo 11 trata básicamente de eso, de que él cometió un pecado, es decir, tomó la mujer de uno de sus soldados. Y no solamente eso, sino que prácticamente planificó la muerte de ese soldado. ¿Sí? Entonces cometió adulterio, homicidio, y esto trajo consecuencias terribles en su reinado, terribles, en que no habrá paz, ni incluso dentro de su familia, y ocurrieron hechos terribles, lamentables, vergonzosos,
dentro de la familia, con su hija, con su hijo, con su otro hijo, que en esta ocasión no voy a mencionar porque realmente es bastante fuerte, bastante desagradable. Ustedes pueden buscar después. Ahora, lo que sí quiero puntualizar del rey David, antes de ver el último, es el último punto. ¿Por qué? Porque él dice que reconoció y se acercó a Dios, y en el Salmo 51 él confiesa su pecado, reconoce su pecado, que estaba sucio, y pide al Señor que renueve su espíritu, un espíritu recto dentro de él, ¿verdad? Entonces, él confesó y se apartó. Y acá anoté, y eso me gustaría, si alguien puede leer Hechos 13:22, para que podamos también tener en cuenta este texto de la Biblia. Hechos 13:22. El primero que encuentra, estoy anotando, el primero leyó Esdras. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ok, muchas gracias. Fíjense el concepto que tiene Dios de David, un varón conforme a mi corazón. Si bien él cometió pecado, acá encontramos que él confesó su pecado, se apartó, volvió al Padre y le dio la oportunidad de recuperar esa comunión. Si bien él reconoce que perdió el gozo de la salvación, y eso encontramos en el Salmo 51:11, dice: devuélveme el gozo de la salvación. Y realmente él pidió perdón, Dios le perdonó y le dio la oportunidad de tener nuevamente comunión con él. Y es algo muy importante que tenemos que rescatar, a pesar de que tuvo sus errores, lo reconoció y se apartó de eso. Ahora, vamos a ver el último. No quiero extenderme, quiero ser un poco breve en esta noche. El último es el rey Salomón, el hijo de David. Salomón fue elegido. Fíjense que él no es el hijo mayor de David, pero él fue elegido. Y eso lo encontramos en 1 Crónicas 22:7. Su decisión más sabia, podemos decir, incluso la Biblia le menciona que el hombre más sabio, registrado en la Biblia, es Salomón. Pero hay otro más sabio que él, y eso lo encontramos claramente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él es omnisciente y tiene todo conocimiento. Ahora, ¿qué fue lo que marcó la diferencia con Salomón? Que empezó súper bien su reinado, porque él pidió sabiduría, un corazón entendido para juzgar a este pueblo, a esta nación. Le agradó a Dios, y Dios le dio fama, riqueza, por esa decisión, y realmente se le conocía no solo en ese lugar, sino eh, alrededor, los pueblos vecinos y de diferentes lugares escuchaban de la sabiduría de Salomón. El templo edificado, ahí tenemos en Primera Reyes capítulo 6, pero lo triste de Salomón, que quiero puntualizar, porque lo que queremos hacer es una comparación rápida en qué falló cada rey. Vemos que Saúl desobedeció, David cometió pecado, ¿verdad? 1, 2. Salomón empezó bien, pero no terminó bien, ¿sí? En su vejez, Salomón se apartó de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 nos habla de eso, pero quiero mencionar lo siguiente. Dice así: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Él se dejó llevar por los placeres de este mundo, ¿sí? En total tuvo 1000 mujeres, 1000 mujeres. Y uno puede buscar después, encuentra que eran 700, después 300. Y se dejó llevar
por los placeres de este mundo y terminó realmente lamentable, dejándose llevar por la idolatría, la inmoralidad y no terminó bien. Ahora, conclusión, de esta forma podemos mencionar, se iba poniendo el sol en la edad de oro de Israel. Israel había alcanzado bajo David el apogeo de su poderío militar y bajo Salomón la cumbre de su prosperidad y felicidad. Pero su pecado iba a introducir el reino a la decadencia y de este modo llegaron y se esfumaron los primeros reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de cada uno? Bueno, tiene virtudes, tiene defectos. Cada uno va a decir, yo también los tengo. Puedo tener virtudes, pero puedo tener también aspectos que tengo que mejorar. Acá lo importante es examinarnos nosotros a nosotros mismos. No es solo señalar al otro. ¿Quién es el desobediente? ¿Quién es el que está cometiendo pecado? ¿Quién es el que está terminando mal? Entonces lo que queremos hacer en esta noche es examinar nuestra vida en relación a esto y decir, yo necesito aprender y evitar esto de tal persona o tengo que seguir el ejemplo. Y sin duda alguno se destacan de aquí, de los tres, el rey David. ¿Saben por qué? Porque él dijo, y esto lo recuerda a su hijo Salomón, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 es un texto que tenés que memorizar, es un texto que tenés que aprenderte de memoria, porque es un texto precioso que te va a ayudar cuando estamos siendo tentados o incluso si hemos pecado. Tenemos que reconocer inmediatamente. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué dice? Proverbios 28:13. ¿Alguien encontró ese texto? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Excelente. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David intentó ocultar. Incluso el Salmos 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero en el Salmo 51, él confiesa, reconoce, se aparta y alcanza la misericordia de Dios. Y este texto que acaba de leer Rebeca, encontramos en Proverbios. ¿Y quién escribió Proverbios? ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. Ok, Salomón. Y Salomón es el hijo de David. Él sabía muy bien a qué se refería ese texto, porque su papá trató de encubrir, pero sin embargo reconoció, se apartó y alcanzó la misericordia de parte del Señor. Entonces, este consejo tenemos que tener en cuenta como aplicación. No importa cómo estemos iniciando quizás un proyecto, una etapa de nuestra vida, lo importante es seguir y terminar bien, seguir bien y terminar bien. Eso lo vemos en el caso de David. ¿Sí? Empezó mal su reinado, pero terminó bien. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Quizás fallaste. Entonces tenés que reconocer. Entonces tenés que apartarte y tenés que seguir el buen camino. Reconocemos la humildad inicial de Saúl. También reconocemos la sinceridad de David y que se apartó del pecado. Y por supuesto, la sabiduría de Salomón. Sin duda alguna, un hombre muy sabio. Y la sabiduría realmente es poner en práctica el conocimiento que tenemos de Dios a través de su palabra. Es decir, si vos aprendiste algo de la palabra de Dios, pero no estás poniendo en práctica, entonces eso no significa precisamente sabiduría, porque la sabiduría es poner en acción el conocimiento. Porque si no, solo es conocimiento y el conocimiento envanece. Necesitamos poner en práctica los consejos de la palabra de Dios en nuestra vida. Así que chicos, en esta noche estudiamos los reyes y de cada uno aprendemos aspectos positivos como negativos. Yo no sé con cuál te identificas. A lo mejor se te dijo que hagas algo y puede ser como Saúl, lo hiciste a medias, pero una obediencia a media es desobediencia. Quizás como David,
empezaste re mal, no sé, la primera etapa desastre, ¿sí? Bajo rendimiento, pero podés decir, sí, yo fallé, se cachafa, igo, ¿verdad? Descuidé totalmente, pero ahora me pongo las pilas, perdón mamá, perdón papá, les voy a demostrar que voy a terminar bien y lo voy a demostrar día a día. O puede que seamos como Salomón, que empezamos súper bien, pero ¿qué pasa más adelante? Empezamos a decaer, a fallar. Así que chicos, yo te animo para que tomes una buena decisión y aprendamos de los errores. No cometamos esos errores. Pero hay personas que son tan tercos o tan tercas que sí o sí caen al pozo y aprenden por la experiencia. Es más doloroso, pero mejor es decir, bueno, yo no quiero hacer como hizo este rey, yo quisiera aprender del error. Y si yo cometí el error, ¿qué debo hacer? Así como David, Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, me aparto, quiero alcanzar tu misericordia y quiero seguir adelante. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por el ejemplo de estos hombres que ocuparon ese trono temporal, humano. Señor, que tú nos ayudes, que en nuestro corazón esté sentado el mismo Señor Jesucristo, que Él tome el control y gobierne nuestra mente, nuestro corazón, para que todo lo que hagamos sea de tu agrado. Perdónanos, Señor, porque tantas veces hemos fallado y ayúdanos para que podamos mejorar en todos los aspectos, como hijos, nuestra casa, como alumnos en el colegio, como amigos, como estudiantes, como hijos tuyos, como ciudadanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos honrarte y que también podamos ser hallados una persona conforme a tu corazón, conforme a lo que tú deseas para nosotros. Te alabamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.